Ahora vamos a ver tiro horizontal. Es de la materia de física de cuarto semestre de bachillerato. Tiro horizontal. Aquí tenemos un problema de tiro horizontal. Vamos a analizarlo. Un dirigible vuela a 200 metros de altura con una velocidad horizontal de 60 metros por segundo. Cuando deja caer una bolsa de lastre, vas a determinar 4 cosas: el tiempo que permanece la bolsa en el aire de lastre, a qué distancia x, vas a encontrar el tiempo, la distancia x a la que cae y el componente vertical de la velocidad final en y. Tenemos dos velocidades, en x y en y. Nos piden la componente vertical de la velocidad al llegar al suelo y la velocidad resultante que está ahí. Nos piden estas 4: el tiempo, la distancia, la velocidad final en y el vector resultante. Ahora, en este tipo de problemas tienes que analizar dos movimientos. Hay un movimiento horizontal y un movimiento vertical. En el movimiento horizontal tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración, por lo tanto nomás es velocidad, distancia entre tiempo. La velocidad es constante, no hay aceleración. En el movimiento vertical es un movimiento del tipo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque hay una aceleración. ¿Cuál es la aceleración? La gravedad. Entonces las fórmulas son las de caída libre. Debes tener conocimiento de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que son temas antes de llegar a este tema. Te invito a que vayas y revises y para poder entender un poco mejor el tema. Entonces tienes que analizar los dos movimientos. Ahora vamos a analizar los dos movimientos. Debemos tener las cantidades de cada movimiento. En el movimiento horizontal empezamos la velocidad. Vamos a analizar dos puntos: el punto de salida de la bolsa de lastre y el punto de llegada. Entonces las condiciones de inicio y las condiciones finales. Para el movimiento horizontal, ¿cuál es la velocidad inicial en x? Aquí lo tenemos, es 60 metros por segundo. Y como es un movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración, entonces la velocidad final en x también es 60 metros por segundo. ¿Okay? No hay aceleración. Ahora en y, continuamos en x, perdón. La distancia, no conozco la distancia se mide horizontalmente y no conocemos el tiempo. Esto analizando el movimiento horizontal. Ahora, analizando el movimiento vertical, la velocidad al inicio, la velocidad inicial en y, pues es 0, porque no hay una velocidad que lleve ahí. Entonces velocidad inicial en y es 0, y la velocidad final en y no la conozco porque se va acelerando conforme a la gravedad. Entonces no conocemos la velocidad final y no la pide en el inciso C. Ahora la altura, conocemos la altura, que es y igual a 200 metros. ¿Verdad? Esa es la altura. Conocemos también la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado, pero tampoco conocemos el tiempo. Ahora tienes que poner mucha atención. El tiempo en el movimiento vertical es lo mismo que el tiempo en el movimiento horizontal. Es lo que tarda en salir y llegar, no importa si analizas horizontalmente o verticalmente. Entonces el tiempo es una clave a veces para resolver ciertos problemas. Si yo calculo el tiempo aquí, ese mismo tiempo lo puedo usar acá. Si yo encuentro el tiempo acá en el movimiento horizontal, lo puedo usar para el movimiento vertical. Es una de las claves para resolver a veces algunos problemas de este tipo. Ahora vamos a trabajar con el movimiento vertical. Tenemos más datos que conocemos. Tenemos la velocidad inicial, la altura, la gravedad. Entonces vamos a trabajar con esto, con estas fórmulas del movimiento vertical. O trabajas con el movimiento vertical o trabajas con el movimiento horizontal. Tienes que decidir. Como tengo más datos, vamos a trabajar con el vertical. Nos pide el tiempo. Entonces nos pide el tiempo. Aquí tenemos nuestros datos: velocidad inicial 0, altura. Entonces el tiempo, aquí con esta fórmula puedo calcular el tiempo, pero necesito la velocidad final y no la conozco. Acá arriba tengo el tiempo, pero también está la velocidad final. En esta tengo el tiempo en este término y tengo el tiempo acá, pero la velocidad inicial es 0. Entonces este término se va a eliminar. Esta fórmula es una de las claves a veces para resolver ciertos ejercicios, porque la velocidad inicial es 0 y este término se elimina. Entonces voy a usar esta fórmula: velocidad inicial 0. ¿Qué pasa con este término? Se elimina. ¿Y cómo me queda? Solamente me queda esto. Le cambié las literales. H es altura, está como y. Como y. Entonces sustituyendo, y es
y es 200 igual a un medio de g 9.8 por tiempo al cuadrado. De aquí voy a despejar t al cuadrado, que es lo que estoy buscando, el tiempo. Entonces el 2 se está dividiendo, el 9.8 t cuadrada multiplica el 1, lo voy a poner para que veas, y el 2 se está dividiendo, pasa multiplicando. ¿A quién? Al 200. Queda 400 por 9.8. 9.8 está multiplicando, pasa dividiendo. Ok, intercambiamos las dos partes al mismo tiempo. T es igual a 400 sobre 9.8, aplicando las propiedades de la igualdad. Dividimos, me da 40.81, sacamos raíz cuadrada de t cuadrada y raíz cuadrada. Raíz cuadrada de t cuadrada es t y queda raíz. El tiempo es de 6.38 segundos y ya encontramos el tiempo. Entonces ya pongo mi dato en estos datos. Ahora el inciso C pide la distancia, pero vamos sobre el C. Ya que estamos en el movimiento vertical, el C me pide la velocidad final en Y. Entonces tengo que buscar una fórmula para la velocidad final. Esta está muy fácil. La velocidad final es inicial más gravedad por tiempo. La inicial es 0, se elimina, gravedad 9.8 por el tiempo 6.38 y calculamos. Pero también puedo usar esta. A veces puedes usar dos fórmulas. Voy a usar esta para que veas que también es lo mismo. Es b al cuadrado, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por h. Recuerden, h es y. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad inicial? Se hace 0. Entonces me queda mi fórmula así. Sustituimos, entonces velocidad final al cuadrado es 2 por gravedad, 9.8 por la altura, que es 200. Puede ser h, puede ser y, son literales que se usan. Multiplicamos y me da 3920. Multiplicamos 2 por 9.8 por 200. Sacamos raíz cuadrada, ya vimos cómo. Y la velocidad final, raíz cuadrada 3920. Y obtengo mi velocidad final en Y, que sería 62.6 metros por segundo. Y este sería el dato. Y ya contesté el inciso A y el inciso C. Ahora voy por el inciso B, que es la distancia horizontal. Entonces ahora, como es movimiento horizontal, la distancia X es horizontal, entonces tengo que trabajar con el movimiento horizontal. Entonces voy con mi fórmula de movimiento horizontal y mis datos de horizontal. Como ya encontré segundos, lo que les decía es clave, entonces este tiempo también pasa acá, es lo mismo. Entonces esta es la única variable que se puede usar en los dos lados, las demás no. Entonces tomo mi fórmula, el tiempo voy a sustituir, es velocidad en X y en lugar de D pongo X. Distancia o X, es lo mismo, son variables que se usan. El tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, intercambiamos las dos partes al mismo tiempo, sustituimos, es 60 metros por segundo y por 6.8 en el tiempo. La distancia a la que cayó la bolsa es de 382.8 metros. Esto es el inciso B. Me falta el inciso D, que sería la velocidad resultante. Aquí está, tengo una velocidad resultante que es la combinación entre la velocidad en X final, la velocidad en Y final, y me da una resultante. Esta velocidad en X la puedo bajar acá y se forma un triángulo. Entonces tengo velocidad final en Y hacia acá, verticalmente, velocidad final en X horizontalmente, y el vector resultante forma un triángulo rectángulo. Y por el teorema de Pitágoras, recordemos que es velocidad, es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces aquí el vector resultante al cuadrado es igual a velocidad final en X al cuadrado más velocidad final en Y al cuadrado. Sustituimos los datos, elevamos al cuadrado cada uno, después sumamos y sacamos raíz, como ya lo venimos haciendo. Raíz queda velocidad resultante es igual a raíz de 7518.76 y la velocidad resultante es de 86.7 metros por segundo. Este sería el resultado. Como te digo, debes tener conocimiento anterior a este. Analízalo, está muy fácil. Esto es tiro horizontal en física de cuarto semestre de bachillerato. No te olvides suscribirte al canal y nos vemos.